Ok. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más del seminario Populismo, Discurso y Poder en su tercera edición. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos, al programa de posgrado en Ciencias Políticas y a los al proyecto PAPIME de investigación, el desarrollo de un marco teórico para analizar el populismo en el contexto de las sociedades democráticas, el estudio del sistema político y administrativo en las ciencias políticas y sociales por todas las gestiones para poder llevar a cabo este evento. El día de hoy contamos con la participación del doctor Germán Pérez, quien nos va a hablar del tema Utopías y Populismo en México. El día de hoy también tendremos la moderación de la maestra Alejandra de Alba, quien va a encargarse de toda la conducción de esta sesión. Yo les agradezco muchísimo y le dejo los micrófonos a la maestra Alejandra de Alba. Muchas gracias, doctora Samaniego. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Eh, Vamos a presentar al doctor Germán Pérez Fernández del Castillo. Él es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Frankfurt. Actualmente es catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es coordinador del Seminario sobre Procesos Políticos y Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Pérez Fernández del Castillo es autor de más de una decena de libros, como La sociedad rota, elementos para entender la violencia en México y Populismo y el México de hoy, así como también escribió más de 45 artículos. Durante los últimos lustros se ha especializado en temas relacionados con los problemas contemporáneos de la democracia, procesos electorales, legislación electoral, partidos políticos y populismo, así como cohesión social, inclusión, integración social, desigualdad y legitimidad. Le damos la bienvenida al doctor y le cedo el uso de los micrófonos. Muchas gracias. Pues Andrea, muchas gracias. Grecia, muchas gracias por los comentarios que me van a hacer. Espero que sean indulgentes. Eh, y para mí es realmente un honor estar con ustedes. Es una deferencia inmerecida. Por lo que voy a tratar de a- leer algunas partes, otras platicarlas de un texto bastante más amplio que versa sobre las modificaciones introducidas por los gobiernos populistas en función del desarrollo político, fundamentalmente político de México de las últimas décadas. No me interesa en esta ocasión teorizar, aun cuando voy a hacer un análisis del discurso, ah, por lo que se refiere al pueblo fundamentalmente. Y entonces va a ser un análisis un poquito histórico, en función de las utopías derivadas de distintos momentos del sistema político mexicano. Eh, Quiero recordar que detrás de prácticamente todo cambio social existen proyectos, necesidades, anhelos, frustraciones, sin razones, que dan sentido social al cambio de un moribundo sistema, pero que aún está vigente. La política está repleta de emociones. Cuentan que en la posguerra, como directores del Instituto für Sozialforschung de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en el proceso de selección de quienes integrarían la nueva generación de estudiantes del doctorado, se encontraron con un candidato que no presentó su referat, que equivale a un proyecto de investigación. Ante el reclamo de los profesores y después de pedir las necesarias disculpas, el candidato solicitó una hoja de papel y un lápiz. Escribió 5 palabras de manera de un proyecto de tesis y lo más notable es que ah, estas 5 palabras fueron suficientes para que los famosos profesores lo aceptaran en su programa. Was ist kann nicht sein.
quiere decir lo que es no puede ser. Ofrecía en la anterior frase la abrumadora comprensión de una realidad apabullante y hostil que no podía ser aceptada. Fue el principio esperanza de Ernst Bloch, la recuperación de la necesidad de la utopía, el anhelo de una vida mejor, sin millones de muertos, conflictos ni masacres sociales. ¿Y es que acaso no era ese el deseo de Hobbes al plantear la solución al conflicto social desatado por el individualismo posesivo, al decir de Macpherson? ¿Y dónde colocamos a Kant en sus escritos sobre la paz perpetua, o el de la historia universal desde el punto de vista burgués cosmopolita? Me atreveré a decir que toda la ilustración desemboca en propuestas de sistemas que terminan con el conflicto social, con las guerras, con los enfrentamientos al interior del mundo social, civil. Es Rousseau con su dictadura propedéutica, obligar a los hombres a ser libres, nos dice él. Es Hegel con su razón libertaria. Es Marx con su sociedad sin clases. La filosofía del Estado está plagada de propuestas más o menos utópicas que expresan los deseos por una mejor sociedad, por la resolución del conflicto. Desde luego, no solo fueron inútiles, perdón, fueron el leitmotiv de cambios sociales, sustentaron revoluciones, propiciaron los cambios para bien. En México tuvimos dos utopías que se sustentaron en una misma revolución, se encarnaron en la revolución. El sufragio efectivo de una parte, la no reelección y de otra parte la justicia social. Esto se traduce como una doble utopía, democracia con justicia social. Pero a pesar de los cientos de miles de muertos que costó la Revolución Mexicana, esta doble utopía quedó siempre incompleta, siempre trunca. Si bien hasta la década de los 70 se realizaron logros innegables en una de las dos utopías, la relativa a la justicia social, en términos de salud, de educación, movilidad social ascendente, salarios, desarrollo económica, fortalecimiento de las clases medias, etcétera. Por el lado de la democracia, esa otra utopía, no hubo ningún logro de importancia. Digamos que para evitar las rupturas del grupo triunfante de la revolución, de la familia revolucionaria, en 1946, Ávila Camacho impulsa una ley federal de procesos electorales que hasta entonces, o que a partir de ese momento va a federalizar los procesos electorales en el país. Los procesos electorales están a cargo de las entidades federativas, como en Estados Unidos, y más precisamente de las autoridades municipales. El padrón era municipal, era una atribución de los municipios hasta 1942, después se hizo estatal, pero para 46 ya se hace federal. Esto es, el gobierno federal por primera vez y su partido iban a tener el control de quién iba a poder votar y quién no iba a poder votar en el país. Un segundo momento de importancia innegable de esta ley es que se conforma una Comisión Nacional de Vigilancia Electoral controlada totalmente por el partido en el poder y su gobierno. Ellos se encargarían de hacer el nombramiento
de todas las delegaciones y todas las comisiones a nivel estatal, y estas a su vez iban a nombrar a las autoridades a nivel municipal, y estos a su vez iban a nombrar a los funcionarios de casilla. O sea, había una cadena interminable, desde el centro, desde la federación, hasta el funcionario de casilla, controlada totalmente por el partido en el poder, por el Ejecutivo Federal. Y la comisión pues estaba conformada por el secretario de Gobernación, por el director de Correos y por el director de Población y por dos partidos políticos. Uno lo elegiría, uno sería el partido mayoritario y el otro sería un partido electo entre los partidos de oposición, y si no se ponían de acuerdo entre ellos, quién los iba a representar a toda la oposición, con un representante. Entonces el secretario de Gobernación, presidente de la comisión, decidiría qué partido. O sea, la oposición tenía un voto frente a una aplastante mayoría. Además estaba el representante de la Cámara de Diputados y de Senadores. Bueno, para 1963 dicen que por la visita de Kennedy, quien le dice a López Mateos que no se ve bonito que un país democrático y pujante como México no tenga oposición, sean los diputados de partido. Entre 1946 y 1963, la oposición gana 4 curules del total, ninguna senadoría y desde luego ninguna gobernatura. 4 diputaciones es lo que logra en todos esos años la oposición. Entonces aparecen los diputados de partido, y si algún partido logró el 2%, entonces le van a dar 5 diputados. Y por cada medio punto porcentual más se le daría uno más hasta 25. Entonces, con eso se pensó que ya había una oposición fortalecida. Y desde luego que tampoco funcionó. También funcionó que para las elecciones de 1976, el candidato del PRI va solo en las elecciones. Hay un conflicto interno entre los neopanistas y los tradicionales, y no logran ponerse de acuerdo para tener un candidato. Y los otros partidos, el PARM y el PPS, pues van a sacar el mismo candidato del PRI. Entonces López Portillo se va solo. Y eso ya pareciera ser un escándalo que va a propiciar una nueva reforma para 1977. En 1977, entonces, se inventan 3 cosas de suma importancia. La primera es que se hace una franja de 100 diputaciones solamente para la oposición. O sea, ya va a tener 100 diputaciones de fijo la oposición. Por primera vez, la Cámara de Diputados va a tener un número fijo de diputaciones. Hasta antes había una diputación por cierto número de habitantes, por cada cierto número de habitantes. Pero aquí ya se hace una Cámara de 400 diputaciones, 25% se las dan a la oposición y se quedan con el 75% restante. La segunda cosa de importancia en esta reforma es que se modifica la composición de la comisión, nace la Comisión Federal Electoral y se modifica la composición de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, y entonces cada partido va a tener un voto, voz y voto. Y con la tercera parte de la reforma, que es de suma importancia, sucede que el PRI va a perder la mayoría en la Comisión Federal Electoral. ¿Por qué? Porque nace el registro condicional. En 1946
la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral inventa el Registro Nacional de los Partidos Políticos para que un partido político pudiera ser partido político y participar en las elecciones, necesitaba la autorización, el beneplácito de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral. Si no, no le daban el registro. Si no les convenía, si estaba fuerte, si era un general latoso, no les daban el registro. Ahora quieren que haya muchos partidos políticos para que no se vuelva a repetir la experiencia, pero a la hora que Gobernación negocia con la izquierda en México, fundamentalmente con el Partido Comunista Mexicano, le dice los requisitos para la obtención del recurso, entre otros era presentar un listado de 65,000 ciudadanos militantes. Entonces Martínez Verdugo le dice al entonces subsecretario de Gobernación, José Luis Lamadrid: mire, licenciado, durante décadas nos han perseguido, nos han matado, nos han encarcelado. Y ahorita usted quiere que yo le presente a 65,000 de mis militantes. Pues mire, si quiere de una vez se los llevo a la cárcel. Yo no le voy a presentar ninguna lista. Entonces se inventa un registro para el cual no se necesita presentar lista de militantes, pueden permanecer, digamos, escondidos, y se les da el registro con requisitos mínimos y, bueno, se abre la puerta a la multiplicidad de partidos. Ahí nace el Partido Demócrata Mexicano de derecha, ahí nacen un montón de partidos. Desde luego el Partido Comunista, que después va a ser PSUM, el Partido del Trabajo, el Partido de Ferrocarril, que le llamaban, de Cardenista de Reconstrucción Nacional, en fin. Y entonces el PRI pierde la mayoría en el seno de la Comisión Federal Electoral. Y con eso inicia una etapa de transición en México. Bueno, en lo social, esto es, se acabó el hegemonismo o fue el inicio del fin del hegemonismo priista. Por el contrario, en la utopía de justicia social, pues ciertamente hubo avances. Se dio el reparto agrario que implicó a millones de hectáreas para campesinos sin tierra. Se creó el IMSS, se creó el ISSSTE, se creó en términos de vivienda el Infonavit. El analfabetismo se reduce de más del 75% al 12% para 1970. La matrícula de primaria se abre de 1 millón a 12 millones de alumnos. Hay crecimiento económico, se da el milagro mexicano. En algún momento de principios de los 70, el país pasa de ser rural a ser urbano, lo que significó que pasó de ser un país de fuerza productiva primaria a ser un país de fuerza productiva secundaria, con una creciente porción de empleados en el sector terciario. Y todo este desarrollo del 6-7% durante más de una década de el milagro mexicano trae consigo el fortalecimiento de la negación de la forma política de control tripartita corporativa del PRI, que son las clases medias. Las clases medias no son corporativizables. Las clases medias son, por su propia
dinámica ciudadana, no perteneciente a corporaciones sindicales o a corporaciones empresariales no. Y los sectores del PRI se van vaciando paulatinamente y nace una ciudadanía que se manifiesta en movimientos como el de médicos, como el de maestros, como el de estudiantes, que ya no caben en las formas de representación tripartitas tradicionales. Entonces, sí se requiere un cambio político que se presume con 77 estará, la reforma de 77 estará liquidada, pero que no es así. No es así, se requería mucho más. Entonces, ah, para los años 80, debido al proceso de globalización, debido a una serie de procesos que se dan a nivel mundial, los países dejan de controlar la moneda, dejan de controlar las finanzas, dejan de controlar el crecimiento económico de sus países y se da el advenimiento del neoliberalismo. ¿Qué pasa con las utopías en el neoliberalismo? Ah, en términos políticos, quiero redundar que hubo cosas realmente bondadosas. Todo ello tendría como centro una palabra que es la autocontención del Ejecutivo. La autocontención es una forma de hacer política con respecto a las instituciones, aceptando el control de éstas sobre su propio actuar. La autocontención es limitación propia, a unas sabiendas que se tiene la fuerza suficiente como para hacer y deshacer a esas instituciones. De entre estas instituciones sobresalen aquellas que nos permiten no solamente el acceso al poder mediante elecciones justas, sino también las que permiten que la ciudadanía tenga información real sobre el actuar del gobierno. En los sistemas presidenciales, la fuerza del Ejecutivo es tal que, de quererlo, sin autocontención, se puede atentar contra la rendición de cuentas o contra la misma democracia formal, abusando de sus funciones y atribuciones, amenazando, vigilando, controlando, hasta asfixiar a los grupos opuestos o simplemente a quienes no están de acuerdo con sus políticas. De ahí que la autocontención sea una parte sustantiva de la democracia. Es una cuestión de ética y de lealtad a los valores que la sustentan. En el caso mexicano, la autocontención del grupo en el poder a partir de 1982 permitió el renacimiento del lado de la utopía frustrada hasta aquel entonces, la democracia. En los hechos, la autocontención de los gobiernos priistas materializadas en las reformas de 90, de 96, de 14, en lo que respecta a la cuestión democrática formal, electoral, implicaron que la reforma de 96, pues en 1997 se pierde el gobierno, se pierde la Ciudad de México, el Parlamento, perdón, se pierde la Cámara de Diputados por primera vez en la historia del priismo, pierden también la Ciudad de México. 3 años después pierden la presidencia. Sin embargo, como veremos, en el lado de la utopía de la justicia social, se perdió o se paralizó prácticamente todo. Se perdió hasta el término de justicia social en cualquier discurso priista.
O en cualquier discurso foxista o en cualquier discurso calderonista. Entonces, ah, hecha la reforma democrática formal, había que avanzar también en lo democrático de contenido ciudadano. Y entonces se hace en 94 la Comisión de Derechos Humanos. Y con Fox se hace el INAI. Y se hace el Conmeval después. Y se hace la Comisión Nacional de Competencias y sobre todo se crea una comisión que era muy importante porque el espacio es de la nación, por lo tanto, las concesiones a radio y televisión son un atributo gubernamental. Y eso siempre trajo consigo la amenaza permanente de la no revocación o renovación de la concesión a los concesionarios de radio y televisión. Entonces se forma una comisión que hace que ya el gobierno no intervenga en el otorgamiento de las concesiones. Y eso les da mucha seguridad y mucha libertad para poder criticar, como ellos decían, las, esto, las acciones del gobierno. El INAI es muy importante porque sin información la ciudadanía no puede opinar adecuadamente. La Auditoría Superior de la Federación, importantísima porque es la encargada de fiscalizar toda la aplicación de los recursos públicos. Pues se crea todo un andamiaje de control hacia el gobierno por parte de la ciudadanía y de limitación del poder por parte de estas instituciones. Entonces, yo creo que sí sería mezquino negarle al neoliberalismo esa, esa, esos avances innegables en términos de democracia formal, la creación del IFE, después del INE, del tribunal, estas cosas, y después de todo el andamiaje de control y de información sobre el gobierno, de fiscalización sobre la aplicación de los recursos públicos. Sin embargo, el lado de la otra utopía, el de la justicia social, pues se ve invadido por un discurso suicida por parte del grupo en el poder. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, miren, no aumentó la pobreza, quedó paralizada en los mismos rangos, según el Coneval, según el INEGI. No se le quitaron recursos tampoco a los programas sociales. Se inventó Progresa y estaba el Seguro Popular y estaba. El Seguro Popular llegó a atender a 56 millones de personas, no es cosa menor. Se hicieron algunas cosas, pero no se hizo lo suficiente y sobre todo se permitió el crecimiento de la desigualdad social de una manera escandalosa. Miren, para 1970 había 16 familias ricas en México, millonarias en dólares. Para el 2016, 2015, había 17 familias ricas en dólares, millonarias en dólares. Pero en 1970 el conjunto de esas 16 familias sumaba
a un poquito más de 7.000 millones de dólares. Esas 17 familias, 30 años, 40 años después, tenían más de 170.000 millones de dólares. El país tuvo un crecimiento permanente, promediado de 2%, pero la pobreza siguió igual. No aumentó, pero tampoco disminuyó. ¿A dónde se fue la riqueza de ese 2% durante 30 años, durante 40 años? Se fue un puñado de privilegiados que se enriqueció indebidamente y a un gobierno que no distribuyó adecuadamente eso. Pero para mí lo peor fue el discurso neoliberal. Fue un discurso meritocrático, ciertamente atractivo, que se desprende o tiene inicio en una falacia monumental, que es la igualdad de todos los ciudadanos. La igualdad de todos los ciudadanos implicaría una competencia legítima entre todos ellos, en igualdad de circunstancias. Y entonces los ricos te merecen ser ricos. Y si tú quieres ser rico, ponte a trabajar y lo vas a poder hacer. Y mira, te muestro a un indígena oaxaqueño que triunfó en Harvard. Entonces, a veces es la muestra de que si tú quieres, puedes. Y los mexicanos trabajamos mucho más que los europeos. Y todo el mundo se parte el lomo trabajando y no sale adelante. Y eso tiene enfrentado a un discurso meritocrático consecuencias muy graves en términos de frustración, de desilusión. Y entonces la gente, la verdad es que estaba muy frustrada, muy decepcionada, muy desorientada. ¿Por qué si yo trabajo no triunfo? ¿Soy flojo o soy tonto? Y esa es la rendija que deja el discurso meritocrático. Los pobres son pobres porque quieren, porque oportunidades tienen. Y frente a eso nace un discurso fantástico, ¿no? Un discurso incluyente, un discurso bonito, apapachador, un discurso que le dice a las personas, tú eres bueno, tú eres sabio, tú eres honesto, pero hay unos malos por ahí que te han explotado, que te han hecho daño. Y ese es el pueblo. El pueblo es un constructo discursivo que atrae así a todo aquel que esté inconforme, a todo aquel que esté decepcionado, a todo aquel que esté frustrado. Te ha ido mal, vente para acá. Esto, no tienes trabajo, vente para acá. Vente para acá. Entonces es muy incluyente y tiene los dos elementos de todo buen discurso, que es la verdad ilusoria y la fluidez de procedimiento. La primera se compone de promesas, de planes, te va a ir muy bien. Primero los pobres, primero los jodidos, primero los lastimados. Conmigo te va a ir muy bien, o con nosotros te va a ir muy bien. Y la segunda versa sobre las formas en las que se expresan las primeras. Tiene que ser un discurso pronunciado por un carismático. Que la gente que sienta que realmente lo apapachen, que le crean. Entonces, es un discurso muy emocional, que acoge muy bien, que restaura
que da identidad, que da sentido de pertenencia, que da todo aquello que el discurso meritocrático, individualista, posesivo, le había restado a la sociedad. A partir de ese discurso que es dicotómico, porque ya sabemos cómo es Smith, la creación del enemigo, pues trae la creación necesaria, dicotómicamente hablando, del nosotros. Para que haya un nosotros tiene que haber un enemigo. Y eso es muy importante que quede claro, requiere necesariamente de la unidad interna del concepto. Dentro del pueblo se dan ciertos atributos que no pueden ponerse en duda. El pueblo es bueno, ergo el pueblo no puede tener malos. No puede, los narcos no son malos, son pueblo y por lo tanto son buenos. Lo que pasa es que están equivocados y hay que darle abrazos. Los machos que asesinan a las mujeres son pueblo. No, el feminismo no cabe aquí. El indigenismo tampoco. Todos los movimientos sectarios que pueden en un momento determinado hacer que los buenos no sean tan buenos, cuando menos algunos no sean lo suficientemente buenos, pues tiene que ser tapado. Porque si no habría unos más buenos y otros menos buenos, y dentro de los malos habría unos más malos, y entonces se rompe la unidad del discurso. Bueno, esa unidad del discurso trae sus atributos y yo soy pueblo. Ergo, yo tengo los atributos y por lo tanto yo soy. Pues yo soy bueno y soy sabio. Soy honesto. Entonces da una hipóstasis de un silogismo en donde se da el pueblo con sus características, yo con mis características porque soy pueblo, entonces yo tengo una superioridad moral innata discursiva que no puede ser puesta en duda. No somos iguales. Y así ganamos las elecciones. Ah, se me está acabando el tiempo y me falta mucho. Bueno, vamos a pasar a nada más muy brevemente. Del lado del aspecto económico, el gobierno de AMLO y lo que ha sido son un desastre, por decirlo menos. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, junto con el AIFA, pues costó $500 million tirados a la basura porque no hubiera erogado un solo quinto, pero el capricho lo hizo así. Otro $500 million con el Tren Maya, que ni sirve para comunicar a los pueblos, ni sirve para comerciar entre ellos y tampoco ha servido para el turismo. Y así nos podemos ir a Dos Bocas, hay muchos datos. Es increíble la monstruosidad de esos $20,000 millones también. Nada más por decir una cifra, Deer Park costó el 50%, $568 millones. Eh, Fueron $20,000 millones de Dos Bocas. Y Deer Park, esto produce, eh, refina prácticamente el triple que Dos Bocas hasta este momento, pero en capacidad es superior. Entonces uno no puede entender verdaderamente cómo puede haber una lógica que diga que hay que invertir $20,000 millones para producir lo que se produce con $560 millones. En fin,
Voy a leer para terminar. En la política, ya no voy a decir nada porque ustedes saben que se destruyó todo. Se destruyó, ya está colonizado el INE, ya está colonizado el tribunal, está destruida la Comisión de Derechos Humanos, desaparecieron todas las demás. Esto, y pues la verdad es que en política todo se puede resumir en dos palabras que son concentración de poder. Esa es la política de los últimos 8 años, 7 años. Concentración de poder. ¿Para qué? Para poder realizar sin ninguna traba, sin ninguna crítica. Ahí viene la ley de comunicación, ¿eh? Hay que ponerse muy abusados. Bueno, pero hay un último tema, que es el tema de la comunicación. No sé si me pueden dar todavía 5 minutitos. Sí, claro que sí, doctor. Hay un totalitarismo comunicacional ya hoy en ese momento, que crea una realidad en tanto ficción colectiva. Ese totalitarismo comunicacional es comprobable desde el control de los medios más populares hasta el abierto abuso de poder en las mañaneras, que no son sino 2 horas diarias de autologios y críticas frecuentemente infundadas hacia los adversarios políticos, hacia los intelectuales criticones, hacia los medios de comunicación y todo aquel que no comulga plenamente con la 4T. El espíritu de estas conferencias, mucho más cercanos a actos de propaganda electoral que a un acto de rendición de cuentas, ha sido trazado en reiteradas ocasiones. Aquí no hay posiciones intermedias, o se está a favor o se está en contra. 10 horas a la semana, 45 horas al mes, 708 por año y más de 4.200 en todo el sexenio, sin cortapisas, sin respuestas. En las mañaneras un ataque es tan burdo como directo, se personalizan las críticas, se descalifica y hasta se ofrece información confidencial de los oponentes sin algún tipo de recato, violando la ley para mostrar al pueblo que estos son corruptos, no que no tienen razón, que son corruptos. Nunca se rebatió el argumento, simplemente se descalificó. Y termino afirmando que hoy por hoy ya no hay utopía posible. La justicia social no tiene salida. Los programas sociales llegaron a su límite. No hay forma de expandirlos. Se agotaron los ahorros de la nación, el Fonden, los fideicomisos de la ciencia, del Poder Judicial, todos ya se acabaron. Queda el recurso de la apropiación en conjunto de los afores, 7 billones de pesos, pero son cuentas particulares. Ya mordisquearon los afores para los mayores de 65 años que no habían movido su cuenta en 10 años. Ello significa que el abatimiento de la pobreza por esta vía ya se agotó. Y con un crecimiento del 0,86% en el sexenio pasado y el 0,3% pronosticado para este año, la reducción de la pobreza se antoja imposible. Seguiremos con la misma pobreza extrema, alimentaria y pobreza por carencia de cualquier uso de los otros cuatro componentes. El quintenismo en forma de programas es una forma políticamente eficiente. Permite ganar elecciones, pero es ilusorio porque no ataca la falta de crecimiento real. Los países que han logrado un crecimiento importante han puesto hincapié en otro tipo de asuntos: salud, vivienda, educación. China tiene desde hace varias décadas más de 350.000 chicos estudiando en el extranjero. La India más de 250.000. Lo mismo hizo Corea, Japón, Singapur.
Cualquiera que haya logrado un desarrollo sostenido no ha sido a través de programas asistenciales de becas para todos. Ha sido a través de inversión en educación, en desarrollo tecnológico, en salud y en vivienda. Hoy en México contamos con más de 32 millones de beneficiarios del clientelismo populista, mientras el presupuesto de las universidades públicas ha sido castigado. Cada vez tenemos menos becarios en el extranjero. Eran 30,000, ahora tenemos menos de 15,000. Se puede afirmar lo mismo en el sector salud, al que le han quitado todo el dinero, o el de la vivienda. Justamente el fideicomiso de los 11,000 millones del aparato judicial, esto que era para indemnizaciones de los empleados del Poder Judicial, se va a utilizar para la creación de vivienda. La utopía de la justicia social se destroza a sí misma con la instrumentación del populismo clientelar. En la respuesta a la utopía frente a la democracia, no digo más. La destrucción de las instituciones autónomas, especialmente la destrucción del Poder Judicial y del INE, anula cualquier optimismo frente a un futuro fundamentalmente porque el totalitarismo comunicacional anula cualquier posibilidad de cambio. No hay utopía posible hoy en este país, ni en términos democráticos, ni en términos económicos. Gracias. Muchas gracias, doctor Germán Pérez, por este recorrido histórico que nos ayuda a comprender pues, las condiciones actuales de nuestro país, ¿no? Ahora le damos la bienvenida a la doctora Grecia Cordero, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, ha sido asesora del Congreso de la Unión y es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación giran en torno a la teoría y filosofía política, las teorías de la democracia, representación política, populismo e ideologías políticas contemporáneas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Populismo y Neoliberalismo como izquierda y derecha ideológicas en el siglo XXI, artículo publicado en la Revista Mexicana de Sociología, el capítulo intitulado La ideología populista y su doble neoliberal, una precisión teórica a Ernesto Laclau, perteneciente al libro Populismo y el México de hoy, así como los rostros de la desdemocratización en el libro Categorías políticas de la democracia ante un mundo en cambio. Gracias, doctora Grecia Cordero. Le cedo los micrófonos para que haga el comentario a la ponencia del doctor Germán Pérez. Um, Muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues agradezco al SEC y al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la organización de este evento y agradezco particularmente a la doctora Andrea Samaniego por la invitación nuevamente a este seminario internacional que ella organiza y dirige. Muchas gracias, doctora Andrea Samaniego. Agradezco a quienes nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Eh, Debo decir que me siento muy contenta y honrada de comentar la ponencia magistral del doctor Germán Pérez Fernández del Castillo, quien no solo fue mi asesor de tesis doctoral, sino que es mi muy querido maestro y alguien a quien yo respeto y quiero mucho. Debemos destacar que la ponencia que el doctor Pérez hoy nos ha presentado emana no solo de su trayectoria académica, sino de su trayectoria como uno de los hombres que contribuyó decididamente en la construcción del IFE, ahora INE. Me lo imagino, quiero imaginarlo, pero debe ser muy gratificante que tus ideas y palabras queden plasmadas en la Constitución, y fue lo que le pasó, lo que experimentó al doctor Germán Pérez. Si recordamos que él fue coordinador precisamente de las negociaciones para la reforma electoral de 1996. Es decir, estamos hablando o hemos escuchado a quien tuvo la fortuna y el ingenio para idear y construir políticamente
una de las instituciones que apremiaban socialmente en una época de la hegemonía del PRI o el Partido Único. Eh, lo que significó esta reforma del 96 fue lo que en sus propias palabras señala como el renacimiento de la utopía frustrada llamada democracia, y que implicó para los gobiernos priistas la pérdida del Parlamento en el 97 y la alternancia política en el 2000. Y creo que es fundamental hacer ese reconocimiento del papel que Germán Pérez ha tenido en uno de los capítulos de esta utopía llamada democracia en la historia política e institucional de México. Y aunque las instituciones se transforman, deforman y adaptan a las circunstancias cambiantes, lo cierto es que siempre será fundamental reconocer y recordar a las inteligencias y anhelos de los hombres y mujeres que las idearon y lidiaron. Gracias a la reforma del 96 pudimos acercarnos y experimentar la libertad política de elegir entre quienes queríamos genuinamente que nos gobernaran. La libertad y el pluralismo político forman parte de la esencia y valor de la democracia. La posibilidad de elegir, por equivocada que sea nuestra elección, como advierte Manan, es la condición misma de la democracia. La posibilidad incluso de equivocarte, elegir mal, y entonces votar por juicio retrospectivo por la oposición. Digamos que la democracia exige a la oposición en una relación dialéctica donde no hay mayoría sin minoría y donde ambas requieren del compromiso genuino democrático y de reconocimiento mutuo para saber, como dice Germán Pérez, que el ganador no gane todo, nulificando precisamente a esa minoría. Ese es el espíritu democrático que hoy parece abandonarnos socialmente y ya desde hace tiempo. La primera embestida en las instituciones de este espíritu democrático fue precisamente la embestida neoliberal, que nos sustrajo la posibilidad de elegir al vaciar de contenido la sustancia de la representación democrática. ¿Cuál es el valor de mi voto y mi elección política si mis representantes no pueden hacer nada frente a las decisiones extrapolíticas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y que impactan directamente sobre las decisiones de mi vida cotidiana? Tema que, por cierto, aborda muy bien Germán Pérez en sus libros La sociedad rota y los límites de la política en la globalización. El pensamiento de Germán Pérez se inserta así en El crítico de Bourdieu, Peter Mayer y Geminello Preterossi, entre muchos otros, advirtiendo sobre esta despolitización de la representación bajo la embestida neoliberal a la democracia. ¿Qué elijo o sobre qué elijo? Ese es el duro planteamiento que aparece en todo momento en Latinobarómetro, por ejemplo, cuando la gente decide a favor de la respuesta autoritaria, si eso le permite tener una mejor calidad de vida, o al menos una percepción de ella. Se les pregunta, por ejemplo, ¿cuál sistema político le parece mejor? ¿Un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no se puede elegir a las autoridades? ¿O poder votar para elegir a las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios? A lo que la mayoría decide no tener la posibilidad de elegir a sus representantes. He aquí la respuesta populista como tabla de salvación a los males neoliberales de la representación. Sin embargo, como advierte Giacomo Marramao, el populismo no se presenta como una solución, sino como el reverso de la misma moneda neoliberal, algo que escribo justamente en mi artículo sobre una precisión teórica de Laclau. Y bueno, de suerte que tenemos dos modelos en los que la democracia liberal no se encuentra. La democracia sin derechos sociales, neoliberal, y los derechos sociales sin democracia, populista. El populismo se presenta así como una acción tardía, suficiente, nostálgica y autoritaria para darle reverso al neoliberalismo. Recordemos que en la búsqueda populista de la verdadera democracia se encuentra su contrario, el autoritarismo.
Por ello coincido con Germán Pérez en que más allá del neoliberalismo y el populismo, debemos seguir buscando el sentido de la doble utopía, democracia con justicia social, o como yo le llamo, democracia liberal, pues la democracia tiene necesariamente apellido liberal. En esa suerte de engarzamiento entre dos principios, disculpen, que solo en apariencia parecen contradictorios, igualdad y libertad, sin que tengamos que elegir entre uno y otro. Cada vez que elegimos por uno, en detrimento del otro, estamos en los bordes del autoritarismo. La radical igualdad y la radical libertad son espejismos que se vislumbran cuando Schmitt nos dice que es posible separar al liberalismo de la democracia, para abogar por la dimensión identitaria e igualitaria de la democracia y en su nombre suprimirla. Tal es el llamado populista. ¿Qué decir de igual manera cuando Francis Fukuyama nos dice nuevamente que democracia y liberalismo son conceptos separados? Cito, los estados que protegen derechos económicos de libre intercambio basado en la propiedad privada y el mercado deben considerarse liberales. Y los que se le oponen o se basan en otros principios, por ejemplo, el de justicia económica, no son liberales. El liberalismo y la democracia, aunque estén estrechamente relacionados, son conceptos separados. El liberalismo político puede definirse como una regla jurídica que reconoce ciertos derechos o libertades individuales respecto al control gubernamental, los civiles, los religiosos y los políticos, incluyendo el derecho fundamental a la libertad de prensa. Ha sido práctica común de los países socialistas presionar por el reconocimiento de derechos económicos de segunda o tercera generación, como el derecho al empleo, a la vivienda o a la atención sanitaria. El problema de una lista tan amplia es que el logro de esos derechos no es claramente compatible con otros derechos, como los de propiedad o de libre intercambio económico. Al juzgar qué países son democráticos, emplearemos una definición estrictamente formal de la democracia, como la de Schumpeter. Un país es democrático si sus habitantes gozan del derecho a elegir su propio gobierno mediante elecciones periódicas, en votación secreta y con multiplicidad de partidos por medio del sufragio adulto, universal e igual. En este siglo, los peores enemigos de la democracia han atacado a la democracia formal en nombre de la democracia sustantiva. Por más que el liberalismo y la democracia vayan habitualmente juntos, en teoría pueden separarse. Eso es lo que dice Francis Fukuyama. Y ante lo que reflexiono, ¿no? ¿En qué momento hemos creído que podemos separar a la democracia de los derechos sociales, a la libertad de la igualdad? Por ello es importante insistir en lo que Germán Pérez nos propone, la utopía, no como algo imposible, inaccesible o fuera de lugar, tampoco como destino, sino como el camino que guía el anhelo y la realidad de la democracia liberal y al que más vale no renunciar. El camino siempre inacabado para conciliar lo imposible. Democracia y liberalismo. Democracia liberal en donde seamos capaces de ver igualdad y libertad y a la vez ninguna de ellas. Esa es la demanda de nuestro tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cordero. Doctor Germán Pérez, ¿quisiera hacer algún comentario al respecto? Muy brevemente, tiene toda la razón, Grecia. El discurso meritocrático yo creo que sí tiene consecuencias muy importantes en la representatividad de los legisladores. Todo el mundo sabe, por ejemplo, que una reforma fiscal es la madre de todas las reformas sociales que puede haber. Y el neoliberalismo, y por cierto también el populismo hasta hoy se ha negado a hacer una reforma fiscal. Una crisis de representación justamente en la medida en la que la ciudadanía espera que el gobierno intervenga de una manera eficiente en la desigualdad.
que propicie mejor educación, mejor vivienda, mejor salud. Y eso, o a esas demandas, mayor seguridad. A esas demandas no respondió nunca ninguno de los gobiernos. Tampoco ha respondido este otro gobierno. Con cierto cinismo, hay que aceptarlo, esto con toda su locura. Peña Nieto metió a 12 gobernadores a la cárcel, 12 gobernadores a la cárcel, 10 de ellos priistas. Nosotros sabemos que hay gobernadores narcos vinculados hoy a la delincuencia organizada. No hay un solo morenista en la cárcel. El fraude de Segalmex, en fin, ah, es muy importante lo que dijo Grecia en el sentido de la crisis de representación. Y la crisis de representación, creo yo, está ligada a el discurso meritocrático, en donde no es necesaria la política pública porque el mercado lo resuelve fundamentalmente todo. Y le agradezco muchísimo los comentarios y ojalá pudiera yo tener acceso a su texto. Mucho gusto, doctor. No, el honor ha sido mío. Con mucho gusto lo compartimos. Gracias. Muchas gracias a ambos. Tenemos preguntas en el chat de Facebook. Nos pregunta Juan Martínez, si el desencanto es combustible para el populismo, habrá que ver lo que ocurre en los próximos años a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial tiene muchos ángulos positivos, generará mucho desencanto, sobre todo por la pérdida de empleos. Aquí tampoco hay utopía posible. Ah, el desencanto, desde luego que sí es una tierra fértil para el populismo. Y respecto a la inteligencia artificial, yo me preocuparía por las eventuales formas de control novedosas y muy potentes que pueden derivarse de la introducción de nuevas tecnologías en la comunicación, porque habrá que ver cómo queda la ley de comunicación, pero sí el gobierno puede ser capaz de meterse, bloquear limitar a las redes sociales y nuevamente apropiarse de las facultades de dar concesiones o no a los medios de comunicación, pues ese totalitarismo comunicacional puede verse todavía mucho más fortalecido. Y respecto al desempleo, yo le diría que yo veo con cierta neutralidad todo desarrollo tecnológico traído consigo desde siempre la duda o el malestar por la destrucción de formas tradicionales de empleo, desde la introducción de la máquina de vapor hasta la inteligencia artificial, ciertamente va a producir efectos negativos, pero va a crear una nueva clase de empleos que se dio con toda la innovación tecnológica en la historia. Supongo que así seguirá siendo. Muy bien, doctora Cordero, ¿algún comentario que tenga al respecto? Por el momento no. Gracias, gracias. Finalmente es nuestro ponente magistral, el doctor Germán Pérez, y hay que escucharlo. Sí, Gracias. gracias. Me gustaría preguntarles, ¿han hecho un recorrido por este pasaje de cómo se ha construido la representación y el aspecto electoral en México? ¿Podrían decirnos cómo ha cambiado la relación gobierno, gobernantes, ciudadanos? Cómo ha cambiado esta constitución de la ciudadanía como tal, ¿no? Em, Dado que para que haya un proceso
que las políticas públicas resulten eficaces, pues es necesario que el gobernante tenga cierta relación con sus gobernados para que sepa cómo se van a llevar a cabo estas políticas públicas y es necesario también los procesos deliberativos, ¿no? Fundamentales en la democracia, pero vemos que muchas veces no existen los canales necesarios. ¿Cómo han visto este desarrollo y cómo creen que pudieran abrirse canales de deliberación que son necesarios, ¿no? E indispensables para combatir estos males que aquejan a nuestra sociedad? Muchas gracias. ¿Grecia quiere o voy yo? Por favor, usted, doctor. Bueno, sí es indispensable, pero no hay deliberación posible. Vamos, la lógica del populismo es la lógica de que el pueblo es sabio y el pueblo decide. Y por lo tanto, como yo soy pueblo, yo consulto permanente al pueblo. De allí la necesidad discursiva, narrativa de la democracia directa. De ahí la revocación de mandato, de ahí permanentemente las consultas a mano alzada, desde el aeropuerto internacional hasta la destitución de presidentes, sea formal o informal, a mano alzada o a través de boletas electorales. Sin embargo, eso no quiere decir deliberación. La deliberación como un asunto sustantivo de la democracia requiere del reconocimiento del otro. Nunca hubo una reunión del presidente con la oposición. Hasta hoy no lo ha habido. No hay deliberación porque no hay una comunicación. La deliberación implica concesión, negociación, implica razón y la lógica del populismo no lo permite, no lo permite. La concentración absoluta del poder es ajena a la deliberación. Entonces, eh, es una carencia más de el andamiaje democrático del país, el que no se presente ningún tipo de deliberación para ningún tipo de decisión hoy, aquí. Yo quisiera agregar solamente que, bueno, de acuerdo con la tipología de Nadia Urbinati, el populismo es una desfiguración democrática. Sin embargo, tampoco es completamente ajeno a la democracia, particularmente a una representación descriptiva, ¿no? Como dirá Hannah Pitkin, um, una representación eh, en la que el ciudadano se identifica con su líder, ¿no? De ahí que parte de esta conceptualización del populismo parte precisamente de la identidad entre representantes y representados. Y justamente lo que decía el doctor Pérez tiene que ver con estos mecanismos de la democracia directa, plebiscitaria, todos estos mecanismos, en efecto, revocación de mandato, consulta popular, eh, y sobre todo esta idea que el representante no es representante, o sea, no es alguien superior, sino alguien como el ciudadano, se identifica como alguien similar al ciudadano. Y esto, digamos, toda democracia requiere cierto principio de identificación, ¿cierto? Si no sería como pues a la Schumpeter, ¿no? Prácticamente, pues elige a tu monarquía, ¿no? Elige, digamos, se requiere cierto principio de identificación en la representación democrática. Pero el problema es justamente que el populismo, por eso se vuelve una desfiguración, em, el populismo entonces enaltece o le da una prioridad, ¿no? O identifica más bien a la voluntad con la opinión pública cuando estás en un gobierno representativo democrático, pues nunca coinciden, ¿no? Voluntad y opinión pública jamás van a coincidir, cosa que en el populismo sí ocurre.
y ocurre a partir de estos procesos de identificación. Y esto lo basa, digo, nosotros podemos ver que hay una desfiguración claramente democrática, pero vas a ver que la ciudadanía que lo vive como tal, eh, pues ahí está identificada plenamente, ¿no? Tú escuchas entrevistas de ¿y por qué apoyas a López Obrador o a Claudia Sheinbaum, etcétera? Y te dicen, ¿no? Ese tipo de cosas que ya hemos señalado a lo largo de esta exposición, ¿no? De esta conferencia magistral del doctor Germán, eh, que tiene que ver con esos, eh, esas frustraciones eh, dadas por el neoliberalismo, y escuchas a esa gente cuando te dice o la entrevistan y dice, es que no conocía el mar y gracias a que hay una obra, ahora sí, que atraviesa los cerros y vivo en Oaxaca, entonces ya puedo conocer la playa en mi propio Oaxaca. Este tipo de cosas a las que no podemos ser insensibles es justamente entender cómo se mueve este imaginario populista, que en efecto podemos tener una crítica, pero también es esa manera de comprender justamente esta reserva simbólica para la democracia, ¿no? Justamente comprender cómo esas aspiraciones, anhelos, utopía, finalmente son necesarios, pero para rescatar a la democracia liberal, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora Cordero. Hay una felicitación de Alfie Ortega por este seminario a la doctora Samaniego y a los ponentes felicitaciones. Doctora Samaniego, ¿gusta usted hacer alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias. Gracias a los dos por la conferencia magistral, doctor Germán Pérez, los comentarios de la doctora Grecia Cordero. Mucho me recordaba lo visto la sesión anterior que estábamos discutiendo sobre la cuestión de la desmagificación del mundo, el término de Max Weber, ¿no? O sea, en términos de cómo hay una pérdida de esta magia o de estas ideas, ¿no? Que configuraron al mundo, y que pues ahorita vinculándolo con la idea de la utopía, pues también, ¿no? O sea, pensar en un mundo distinto, en un mundo posible, también es una lógica, una suerte de magia. En ese sentido, yo tendría aquí una pregunta. Dada la exposición que usted ha comentado, doctor, no correríamos el riesgo con el populismo de que se vacíe de contenido, o sea, la utopía se vacíe de contenido, dada esta lógica de inmediatez política, que además, bueno, pues es algo tal vez no único del populismo, pero que podría ser esto más presente o más visible en un gobierno populista. No lo sé, Andrea, no lo sé. Hay que seguir trabajando el porqué de ciertas cosas inherentes al populismo. Por ejemplo, el inmediatismo permanente. Eh, 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 no es nada más en México, pero es un fenómeno reiterativo. Ahorita lo estamos viendo en Estados Unidos, como en el caso de México, se da el problema del aeropuerto, inmediatamente se da el problema del avión, inmediatamente se da el problema del meter a la cárcel a los presidentes y después la revocación y siempre hay cosas nuevas, y siempre hay un asunto de una inmediatez absoluta que hay que atender ahorita, y como que aprendimos a estar en vilo permanentemente con las cosas que se iban anunciando, con las ocurrencias, con los nuevos programas. Es un sexenio en donde se gobernó desde la mañanera. Ahí se imaginaron las cosas, ahí salieron. Entonces la tensión es permanente. Y eso no facilitó una meditación de cada una de las cosas.
lo que se decía hace un momento, no, no hubo deliberación en nada. Fueron actos eh, con premura, con prisa, con novedad, con sorpresa, con incredulidad. Entonces, no sé si estoy respondiendo la pregunta, pero esto creo yo que no hay posibilidad de reposo, no hay posibilidad Entonces, ¿cómo es que afecta a un montón de cosas? La deliberación, pero también el, el sentido mismo de la toma de decisiones en términos racionales. Sí creo que está muy presente y que no, lejos de ser un riesgo, se está volviendo cotidianeidad entre nosotros. Pero no sé, no sé. Eh, no sé si respondí su pregunta o no. Doctora Cordero. Yo creo que ya he mencionado en los comentarios, ¿no? No me convence el neoliberalismo, pero tampoco el populismo. Ahí hay dos reservas, ¿no? Porque para mí esa es la división, justamente la democracia liberal, ¿no? Una está apostando por lo radicalmente igual y la otra por lo radical, la radical libertad. Y yo creo que no pueden ir una sin la otra. Entonces, más bien apuesto por repensar y creer que podemos tener una democracia liberal. Eso es lo que me interesa. Y no Es se la ve. vieja forma de Adenauer de la inauguración de la Constitución de 1957 en Alemania, la invención de la mediación, la economía social de mercado, una economía liberal con sentido social. Y eso es el estado de bienestar. Sin duda. O sea, yo creo que ahí está En los países democráticos la lucha se da por el centro. En los países en riesgo de perder la democracia, la lucha se da por los extremos. Muchas gracias, doctor Pérez. Vamos a dar por finalizado este seminario, pero antes queremos que aporten una conclusión, por favor. Doctora Grecia Cordero y después doctor Germán Pérez, por favor. pues yo agradecer realmente esta invitación. Nuevamente estoy invitada, entonces de verdad ya soy cliente frecuente aquí, entonces yo estoy encantada de participar con ustedes. Muchísimas gracias. De verdad hoy ha sido un placer, un honor estar con mi querido maestro Germán Pérez. Y bueno, pues ya se ha asomado por ahí las reflexiones que traigo en torno a esta necesidad de repensar a la democracia liberal. Y bueno, pues ser analíticos más allá de estar, obviamente tenemos nuestras filias políticas, pero bueno, pues justamente pensar en qué propone esto, incluso aunque nos caiga mal, ¿no? ¿Qué hay en ello que tenga una reserva justamente para nuestra democracia liberal? Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Germán Pérez. Una conclusión, por favor. Nada más agradecer la invitación con la esperanza de que haya sido de alguna utilidad lo que escribí, lo que dije, y esto con una enorme, ay, lo voy a decir así, con mucho pesimismo. Ah, yo creo que la destrucción de todo lo actuado en los últimos 40 años, a partir del 18, nos va a costar mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo volver a tenerlos. No veo cómo vamos a poder tener
un sistema de partidos competitivo, con autoridades imparciales. No lo sé, con un gobierno vigilado y controlado por la sociedad. Ojalá lo que Hegel llama la astucia de la razón retome las vías de las limitaciones y la pluralidad de una oposición viva y de una democracia liberal, como bien menciona Grecia, con justicia social. Pero no soy muy optimista. Nosotros ya hicimos nuestra tarea. Yo voy a cumplir 76 años el 28 de mayo. Ya luchamos mucho. Les toca a ustedes. Es su trabajo. ¿Mm? Tarea. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Samaniego, ¿alguna conclusión? Bueno, no, primero agradecerles de verdad una extraordinaria conferencia y una extraordinaria intervención, comentarios al respecto de esta conferencia. Yo le agradezco tanto al doctor Germán como a la doctora Grecia y que esperemos nos acepten una nueva invitación en el próximo seminario donde seguiremos discutiendo por qué todavía estamos pues entendiendo, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Entonces, yo insisto, les agradezco muchísimo y pues espero que nos acompañen en las siguientes emisiones. Y pues yo me quedaría con la frase que dijo el doctor Germán. En los países democráticos la lucha se da por el centro y en los países donde hay riesgo la lucha se da por los extremos. Muchísimas gracias, doctor, por esta conferencia. Gracias, doctora Grecia, también por sus intervenciones. Sí, muchas gracias a todos. Nos dejan mucho por pensar y por abonar con nuestras investigaciones para pues abrir nuevos canales, ¿no? Ante esto que vivimos ahora con los populismos. Los invitamos para el próximo 22 de mayo eh, en una ponencia en la que tendremos al doctor Diego Valadez, que comentará el doctor Alejandro Chanona, con la cual cerramos pues esta serie de conferencias, que es la tercera, sobre populismo, discurso y poder. Agradecemos a todos, que tengan muy buena tarde y muchas gracias por su presencia. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.